Amigos, familia Pandilla Ripsider, gracias por sintonizarnos nuevamente, gracias por el apoyo que me han dado. El día de hoy vamos a presentarles un acuario de un amigo mío, Enrique Bernal. Hace días estuvimos en pláticas que si podíamos ir a filmar su acuario, aparte de que ya tenía yo un rato que no iba a verlo. Yo me quedé en su acuario que tenía en la parte de la sala de su casa, de 200 y algo aproximadamente litros. Pero siempre hay una cualidad que tiene Bernal, es muy estético en lo que hace. Tiene muy buena creatividad para hacer escaping. Yo me acuerdo que tenía como unas tipo islas. Vamos a que nos sorprenda, tiene mucho que no voy para allá. Vamos a que nos sorprenda Pandilla. Y pues a ver qué nuevo tiene. Me comenta que ya ha metido acros, que se ha metido en ese rollo más de los SPS. Pues vamos a ver con qué nos sorprende. Acompáñenme, Pandilla, para ver qué tal está. Esto es Pandilla Ripsider. Amigos, familia Pandilla Ripsider, acabamos de arribar al espacio de un buen amigo, Quique Bernal. En un momento se los presentamos. A mis espaldas tengo un tanque que la verdad quedó ahorita impresionado, porque ya tenía tiempo que no venía a visitarlo. La verdad es que ha hecho un cambio. Lástima no pudimos presentarles el antes y el después, pero créanme, es una maravilla de tanque. Ahorita vamos a poder apreciar buen crecimiento de coral, buenas piezas de coral, un escaping que en lo personal se me hizo un tanto interesante porque parece que está flotando. Bueno, ya no los quiero spoilear más. Acompáñenme a conocer este tanque y sobre todo acompáñenme a conocer al dueño del acuario. Seguimos con ustedes. ¿Cómo vieron ese pequeño vistazo, amigos, del acuario de aquí? El dueño, amo y señor de esta chulada, Quique Bernal. Hola, amigos, saludos a la audiencia. Él es el mandamás en este acuario. Antes de que nos basemos a que nos explique desde equipo de filtración, luces, etcétera, vamos a conocerlo un poco. Cuéntanos y cuéntale a la audiencia que más o menos de qué litraje es tu tanque. Aproximadamente. Aproximadamente son 380 litros. 380 litros. Ya contando tanque principal y zoom. Ok. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido desde que empezaste, claro, hasta ahorita que tienes esto? Pues bueno, son varios. He tratado de meter de lo mejor en mi equipo. Es muy difícil hacerlo porque conlleva mucho dinero. Claro. Pues te surgen varios problemas conforme vas avanzando de alga. Tuve problemas de alga y en algún tiempo tuve planaria, también fue al principio, pero pues ya hasta ahorita he encontrado una estabilidad en el tanque y pues va caminando ahorita. Y para ser muy concisos, ¿tienes algún plan a futuro con tu acuario? Una más conciso, ¿quieres hacer un tanque más grande o te quedas con este tanque tú? Por lo pronto me quedaría con en lo que empiezan a crecer mis colonias. ¿Más? A futuro sí pienso meter un tanque más grande. Ok. Unos 800 litros aproximadamente. En todo este tiempo que tienes, por ejemplo, en el hobby, en todo este rollo, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que has tenido hasta el día de hoy? Que digas, güey, esto tal vez nunca llegué a visionarlo así, pero se me fue una meta, se me plasmó. Pues fíjate que como tal, bueno, metas no me puse. Okay. Yo cuando empecé con el marino, sin mentirte, yo no sabía nada. Okay. Yo tenía puros acuarios de agua dulce. Okay. Yo empecé de la nada, digamos, preguntando
pues te encuentras de todo tipo de gente, ¿no? Pero sobre la marcha te vas leyendo, vas viendo videos si tú quieres, y pues ahí vas aprendiendo. Y pues sí, por ejemplo, ve mi acuario y pues, a mucha gente le agrada, me dice buenas cosas y eso pues se siente bien. Entonces, como tal, ya el cariño y el amor hacia los peces ya lo traías. Sí. Como todos empezamos, bueno, la mayoría, no todos, empezaron con acuarios de agua dulce. ¿Y qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué hiciste ese cambio de, no, quiero uno de arrecife? Porque sí es un cambio muy drástico, de un acuario de agua dulce a uno de arrecife. Por lo regular le van subiendo de tono, empiezan con agua dulce, después uno marino pero puro pez, y al final se brincan con los corales. Tú hiciste el cambio de agua dulce a arrecife de coral. Exactamente. ¿Qué fue lo que te...? Pues mira, te lo voy a contar, a lo mejor se les hace una tontería o no sé, pero un día fuimos a un acuario muy famoso aquí en la ciudad. Okay. Y cuando vi esas cosas, bueno, esos acuarios que tenían ahí, sí. Desde ese momento dije, yo quiero un acuario marino, y llegando le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Lo voy a poner. Yo, sin mentirles, este cuarto pues prácticamente lo utilizo para mí, para mis acuarios. Aquí adentro yo tenía 4 peceras de 240 litros, con puro pez de puro flower horn, era lo que a mí me gustaba, y aparte allá afuera tenía otra, humilde. Eran 5 peceras. Y pues de la nada dije, ¿saben qué? Voy a vender todo, y con lo que saque de ahí, pues voy a tratar de hacer el otro, ¿no? Y pues de ahí fui escalando poco a poquito. Yo conocí un acuario que tenías aquí afuera, no sé si era el primer marino que tenías, fue ya cuando te conocí, pero ¿ese era tu primer acuario o antes de eso tuviste uno más pequeño o cómo de fue hecho ese fue mi primer acuario, eran 240 litros, okay. Pero como les comentaba, pues yo no sabía nada de esto, tuve muchísimas fallas en aquel acuario, claro. Entonces decidí empezar con un nuevo acuario que es este, desde cero prácticamente, y pues aquí están los resultados. Este acuario montado tiene de enero para acá. Y para encontrar, ahorita se los vamos a enseñar, amigos, la estabilidad que ya encontró y el crecimiento de sus corales, en especial las acros, es increíble. Otra pregunta también que me gustaría hacerte. Veo que tienes en tu acuario de todo, duros, blandos, LPS y demás. De todos esos, ¿a cuál te vas más? Entonces que digas, me gustan más este tipo de corales. ¿Y por qué? Pues mira, últimamente me han llamado mucho la atención las acros. De hecho tengo un espacio de donde tengo puras acros. Okay. Y me gustan los colores que tienen y el reto también de poderlas llevar, porque pues no a cualquiera se le da. Entonces esa parte también es lo que me agrada de las acros. De las acros. ¿Qué tan difícil fue llegar a esto? ¿A qué quiero dar con esto? Porque mucha de la audiencia es de lo que sufre. Hay foros, todos conocemos grupos de Facebook, etcétera, en donde se basan a este tipo de acuarios. Pero también hay gente muy, pues sí, grosera, que trata de hacer menos cuando tienes... Trata de hacer menos a la gente cuando ellos tienen algo más que tú. Pides apoyo, no te lo dan y demás. ¿Te llegó a pasar eso en algún momento? Que tú pidieras un consejo buena onda y te hicieran sus comentarios, perdón que lo diga audiencia, para mí nefastos, porque se supone que estamos para ayudarnos y hay gente que trata así a las personas. ¿Te llegó a tocar algo así? De hecho, bueno, sí me llegó a pasar, pero también pues soy de las personas que si te dicen no puedes, te voy a demostrar que sí puedo y puedo ser mejor que tú. Siempre he sido así, no nada más con esto. Entonces siempre me he enfocado a lo que yo quiero y a demostrarle a la demás gente que no tendría por qué. Claro. Pero a demostrarle a la demás gente que sí se puede. Yo no te digo que a lo mejor con un equipo básico lo puedas hacer, pero tampoco vas a encontrar los resultados que tú esperas. Con algo tan lo puedes tener estable a lo mejor, pero... un tiempo. Exacto. Después te puede... ¿Por qué te hice esta pregunta? Porque, bueno, ahorita yo creo que la gente, la gente que nos sigue va a quedar encantada con tu acuario. Te hago esta pregunta porque quisiera que les dieras unas palabras, sobre todo a esta gente que va empezando, que quiere visualizarse, quiere tener algo así, pero
que les pasa esto, piden apoyo, se burlan, la verdad es que te bajan el autoestima, porque si llega a ser, no la autoestima, más bien las ganas de querer seguir con esto, que se te murió algo, les preguntas un por qué y te dicen infinidad de barbaridades. ¿Qué le puedes decir a ellos? Un consejo, pues sí, de acuarista a acuarista para lograr tener algo así. Pues más bien aquí bueno, a mí en lo que creo que te equivocas a lo mejor es en postear en un grupo tus necesidades. Okay. A lo mejor lo que podrías hacer es pues leer un poquito sobre el grupo y darte cuenta qué tipo de personas te pueden ayudar y qué tipo de personas no te pueden ayudar. Y yo creo que si te mandan un mensaje, pues no tendríamos ningún problema por decir, mira, ¿sabes qué? Pues yo te puedo aconsejar esto, que no te puedo asegurar que a ti te vaya a funcionar. Todos los arrecifes son distintos, pero pues sí, si ustedes me echan un mensaje y yo les puedo ayudar, créanme que lo voy a hacer sin pedirles un peso. Eso es muy importante. Sin pedirles nada a cambio. Porque, eso es muy importante porque la verdad así. no lo necesito. No es lo que busco, no es mi fuerte, digamos. Claro. Eso para mí no representa nada. No está tratando de decir que tiene las millonadas, simplemente que lo hace por amor al hobby, porque a final de cuentas en él me veo un poco reflejado, porque así pasó, tuve muchas bajas en su momento, cuando preguntaba muy poca gente que me apoyó, a la cual estoy infinitamente agradecido, y a las que no, pues sí, como dice, aprendan a ver de quién vienen las cosas, ¿no? Hay gente que te va a apoyar, como aquí Bernal, como un servidor, a que sus riffs sean, si no lo mejor, lo más parecido que posible, y sin ningún, ¿cómo les puedo decir? Sin buscar lucro con ello, ¿ok? Y bueno, ya para que nos presentes tu acuario, una última pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de ser un pez o un coral, ¿cuál serías y por qué? Pues no sé, te digo, me llaman mucho la atención las acróporas, que le dan una vista muy distinta a tu acuario. Okay. Y pues es eso, o sea, teniendo acróporas, pues creo que ya estás del otro lado. Entonces les digo, eso me gusta, los retos me gustan mucho. Y pues, yo quisiera hacer una acrópora, muchachos, ya lo saben, por difícil, por llamativo y porque se puede. Entonces acompáñenos, esto fue un poco de lo que es Enrique Bernal. Acompáñenos a ver ahora sí qué sistemas de filtraje, iluminación y demás tiene para poder llegar a este exitoso acuario. Acompáñenos, chicos. Bien. Mi querido Kike, empezamos con tu sistema de iluminación. Cuéntanos un poco de ello, ¿qué tienes? Bueno, ahorita tengo dos Radion 15. Cuarta generación, ¿verdad? Cuarta generación. Y muy pronto espero comprar otra, para tener 3 ahí. Vas a poner 3 módulos de... ¿Qué diferencia, bueno, más bien, cuáles manejabas anteriormente a esta? Pues mira, cuando yo empecé, compré una de esas que te hacen supuestamente especial para arrecife, y lo único que conseguí fue quemar corales, ¿no? Ok. Entonces la quité y opté por comprar Coral Box. Ajá. Compré 3 módulos de Coral Box, Ajá. pero en lo personal tampoco me gustaron. No vi un gran cambio ni nada, entonces también opté por quitarla. Y te digo, de enero para acá tengo Radion y pues el cambio se ve. Y que, bueno, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué cambios has visto, muy independiente a lo mejor del crecimiento, que tú digas, a lo mejor me gusta más la tonalidad de los corales, no sé, ¿qué cambios has visto tú con Pues esas lámparas? en sí la tonalidad de los corales es muy distinta en cuanto a otras lámparas. Sí, estoy de acuerdo. El crecimiento también es muy bueno. Ok. Y bueno, pues puedes, no sé, ya trae configuraciones precargadas, igual las puedes usar. Yo hice mi propia configuración. Okay. Yo la utilizo así como, pues no sé, prueba y error, ¿no? O sea, claro, tienes que ir moviéndole y es la única forma en que te vas a dar cuenta si algo te va a funcionar o no. Okay. No me gusta agarrar configuraciones de otras personas porque siento lo mismo, o sea, ellos las hacen específico a sus acuarios. Correcto. Y pues si te das cuenta tengo un buen balance entre blandos y duros. Correcto. Y ahí está, no he tenido hasta ahorita gran problema con eso. Y digo, la pregunta a futuro, yo me imagino que sí, pero corrobóranos,
¿Piensas cambiar los módulos a los nueva generación, a la quinta de Radeon, o ahí te quedas un rato? No, así me voy a quedar un ratito por lo pronto, sí. Ok. Ahorita, aparte de que están muy caras, pues estas prácticamente están nuevas, no les veo el caso cambiarlas ahorita, mejor te digo, Un rato. pienso comprar otra y ya hasta ahí quedarme con esas lámparas. Ahorita me sacas un tema interesante, se me había ido, qué bueno que lo recuerdas. Para la pandilla que quisiera armarse de unas así, ¿qué costo aproximado tienen unas de estas lámparas? Pues yo las compré antes de todo este relajo en el que De estaba. la pandemia todo subió de precio, Exactamente. pero aproximadamente ¿en cuánto las compraste tú? 6,900 pesos. 6,900 cada modelo. Nuevas. 6,900, chicos, fue lo que le costó al buen Quique. Vamos a ver ahorita cuánto cuestan. Eso en un próximo video estaría bueno hacerlo, qué tanto variaron los precios. Perfecto, Quique, ahora nos permites introducir a tu sistema de filtrado para ver qué tal Sí, está. vamos a verlo. Ahora pasamos con tu sistema. Wow. A ver, ¿puedes abrir la otra Sí. puerta, por favor? Ok, vi o me equivoco, ahorita que la abriste y se prendió automáticamente, ¿verdad? La luz. Exactamente, le instalé un sistema para que cuando las puertas estén cerradas, la luz del zoom esté apagada. Ok. Cuando abres alguna de las dos puertas, se prende. Este es el sistema. Ahí estoy simulando que mis puertas están cerradas. Se apaga la luz. Ahí ya se prende la luz. Y ya no tienes ningún problema con ver lo que está en el zoom. ¿Eso tú lo hiciste o lo mandaste a hacer? No, yo lo hice. Ok. Creo que esta es una idea, pandilla, porque luego sí es un rollo estar alumbrando con el celular. ¿Qué, en específico, qué fue lo que ocupaste para armar esto? Pues ocupé módulos de LEDs, Ok, no son tan caros, y un eliminador ok. y 2 microswitch, simplemente para hacer ese sistema. Digo, yo no sé mucho de electrónica, suena fácil para los que sepan, pues ya les acaban de dar una idea. Nada más recuerden, está patentado. Para que se mochen ahí con algo. Nah, no es cierto. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo va? Tienes dos bajadas. Venos explicando paso a paso cómo lo tienes tú. Pues mira, aquí tengo dos bajadas. Ok, Estas bajadas, el tubo PVC topa hasta el piso del zoom, digamos, ok, y ahí le puse 2 codos ok. para que tenga el suficiente movimiento y no se me genere aquí mucho desperdicio. Detrito, correcto. Exactamente. Después sigue la parte donde tengo mi skimmer, un Octopus 110 in. Está trabajando perfectamente. Paréntesis aquí rapidísimo, perdón que te interrumpa. ¿Aproximadamente cuánto cuesta un skimmer de estos? Aproximadamente nuevo de andar como en unos 4,500 pesos. Aproximadamente. Nuevo. Bueno, antes de todo el relajo, Sí, ahorita claro. todo está más caro, entonces Pero alrededor de entre- 4,500, 5,000 pesos aproximadamente. perfecto. Pero súper recomendado este skimmer, ¿eh? Sí, trabaja bien. Probé un Coral Box antes de, Ajá, y la verdad tampoco me agradó. ok, Lo terminé cambiando y compré este. ok, perfecto. Perdón, que prosigue. Después, bueno, sigue otra etapa donde tengo un poco de roca, una estrella ahí para que me limpie los detritos. No figura. Y después mandé a hacer una parte donde en teoría debería de ir mi alga chaeto, Un refugio de algas. pero opté por quitarla porque metí un alga scrubber y el alga scrubber me está funcionando de maravilla. No tengo nada de alga en la parte de arriba, Ok, toda el alga se queda aquí. ok. Mira, está toda el alga que está saliendo del scrubber. Ok. La limpieza de tu scrubber, ¿cada cuándo la haces tú, Kike? Pues en teoría la tendría que hacer cada semana, pero Ok. ya sabes, ¿no? Sí, hay veces Se te que... olvida, luego te da flojera, la El verdad. y trabajo, pues sí. no, ahorita no lo he hecho. Veo que tu scrubber no lo tienes con una bomba. Lo adaptaste para que estuviera directamente... No, no es cierto, perdón. No, yo me equivoqué, perdón, olvídenlo. Ahorita parecía que estaba conectado ahí, no, olvídenlo. Trabaja con su bomba normal y Exactamente. demás. Lo que veo que tienes conectado directamente a la tubería es
un reactor. Sí, correcto. Perdón, pandilla. Un reactor de fosfatos. Lo conecté directamente a mi tubería, pues para evitar también un gasto de una bomba. Ok. Y otra, pues también tanto cablerío, ¿no? De por sí ya tenemos mucho cablerío. Entonces, pues también si te puedes evitar gasto y relajo en tu Zoom, pues lo puedes hacer. Si se dan cuenta, pues el Zoom prácticamente pues no se le ve mucho cable. Sí, claro. Todo he tratado de ocultarlo para que no parezca ahí que hay telarañas, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tan eficiente es que lo conectes directamente? ¿Tú cómo has visto que funciona? Pues de hecho me trabaja sin ningún problema. La bomba me da lo suficiente para alimentar mi subida y mi reactor. Ok, perfecto. Igual misma pregunta, un precio aproximado de el alga scrubber y tu reactor, ¿en cuánto oscila más o menos? El alga scrubber ha de andar como en unos 900 pesos aproximadamente. Ok. Hay de uso, eso sí, no tienes ningún problema con comprarlo de uso. Ok. Y mi reactor, si no mal recuerdo, me salió en 1400 pesos ya con el ROWA, Ok. que es lo que estoy utilizando para bajar mis fosfatos. Ok. Los tenía un poco altos y fue lo que me ha estado ayudando ahorita para estabilizarlos. Ahorita los tengo sin ningún problema Ok. y ya no le muevo a nada prácticamente. Ok. Y al final pasamos con tu bomba de subida. ¿Cuál es la bomba que tú estás manejando? Tengo una Coral Box Ok. de 6000 litros por hora. 6.000 litros por hora. ¿Y qué tan recomendable es? Pues he visto buenos resultados con ella. Lo que me gusta de ella es la propela que tiene. La Ok. propela que tiene no es como una propela de un skimmer. La mayoría de las bombas traen esa propela. Ok. Entonces, si tú tienes alga, el alga te tapa tu propela. Ajá. Tienes que estarla abriendo y limpiándole. Esta propela, digamos, viene muy diferente. Es un círculo nada más con unas hélices y jamás se te tapa con algo. Es Eso más es lo que me difícil. gusta, exacto. Silenciosa, ¿qué tal es? Silenciosa, ruidosa. Sin ningún problema, no hace nada de ruido. Ok, Del perfecto. otro lado tengo mi espacio para el relleno. Ahorita estoy viendo que estoy teniendo unas fallas ahí con mi sensor. Ya Ok. se me regresó el agua. Ok. Tengo que checar también esa parte del sensor porque se me está regresando el agua. Ese es del autorrellenador, El correcto. autorrellenador. Y por último veo que tienes ahí ¿cómo se llaman? Las mangueras para tu dosificadora, Sí, ¿correcto? tengo una dosificadora. Ahorita estoy dosificando el 1, 2, 3 de Aquafores. Ok. Es el que estoy probando. Llevo poquito, llevo aproximadamente un mes probándolo. Entonces, pues, esperemos un poquito más a ver qué tal de resultados nos da. ¿Qué es lo que estás editando ahorita? Bueno, en realidad el 1, 2, 3 pues trae calcio, magnesio, alcalinidad. Lo único, nada más. Exactamente. Ok. Ok, perfecto. Bueno, en teoría vienen elementos traza que te ayudan también para tus corales, Claro. pero pues necesitamos que los corales empiecen a absorberlo. No es como que lo echas y al día siguiente ya los corales va a ser también, ¿no? Claro. Es un proceso como todo. Claro. Pues miren chicos, esta es más o menos una idea de cómo podrían armar su sistema de filtrado o sump. Para los que tienen la duda o no sepan cómo acomodar, ya lo vieron, muchos tienen la idea de que si tienes mucha piedra en la bajada se te pueden acumular detritos, se te pueden elevar fosfatos, etcétera. Pues miren, esta es una buena idea de aquí, que ponerlo hasta abajo y que la salida dé directamente hacia donde da el skimmer y que la mayor el mayor detrito posible se genera en esa parte para que su skimmer pueda trabajar al 100. Vamos a seguir a ver con qué más nos encontramos por acá. Esta es su dosificadora. ¿Qué dosificadora tienes, Quique? ¿Cuál es? Una Coral Box, Ok. 4 canales. Cuatro. Esta solamente estoy ocupando 3 canales. El otro está libre. Esa es ¿cómo se llama? Un contenedor Igual un contenedor Coral Box, que pues es en el que echas todos tus aditivos y ya. Aquí también es como que pandilla no es como que tan necesario, esto es más por estética. Pueden ponerlo directamente incluso en sus botes donde vayan a editar, pero creo a mi vista vale la pena gastar en un contenedor porque se ve coqueto. Se ve coqueto. Aparte de que se ve coqueto, yo lo tenía en mis botes, Ajá. pero el problema de eso es que
no ves a qué altura van tus mangueras. Exactamente. Entonces, si se te llega o no llega a estar hasta abajo la manguera, pues el líquido no sube. Entonces, no te das cuenta. Y así, pues aparte de que ves todo lo que está ahí, pues trae unas perillitas para que tú vayas moviendo los líquidos y no se te asiente todo hasta abajo. ¿Y qué tan difícil es, cómo se podría decir, actual, no, cómo fue la palabra, se me fue Pandilla, perdón. Configurar la dosificadora, perdón. Pues fíjate que sí me costó un poquito de trabajo porque no hay mucha información en internet sobre esa dosificadora. Ok. Y entonces pues al proveedor que se la compré, él fue el que pues me ayudó con algunas dudas que tenía. Okay. Y fue como lo eché a andar. Eso es a lo que me refiero, Pandilla. Ayuden, inclusive hasta te dan ganas de regresar con ese comprador, ¿sí o no? Exactamente. De hecho es mi vendedor de cabecera. Por lo mismo, porque pues le preguntas algo y sin problemas te ayuda. Hay vendedores que piensan que te están haciendo un favor y pues es al contrario, ¿no? Tú les estás ayudando o nos estamos ayudando mutuamente. Eso creo que sí es un consejo para los vendedores. No sean así, por favor. Creo que tanto ustedes necesitan de nosotros como nosotros de ustedes. No porque alguien compre miles va a ser más importante que alguien compre cienes, ¿no? Que ese sí es un consejo por si alguno de ellos nos está escuchando. Vamos a continuar, vénganse. Aquí nos encontramos con, si no estoy equivocado, es una pila, una batería. ¿Aquí qué es correcto? Una batería de respaldo para cuando se te vaya la luz, pues no tengas tantas bajas ni en tus peces ni en tus corales. Esa es marca Coral Box. Ok. Pero ahorita estoy trabajando en una por mi cuenta. Okay. Para que haga prácticamente lo mismo que hace esta pila. Y pues primero usarla en mi tanque y ya después veremos si se comercializa o no. Tengo un poquito de conocimiento en electrónica, entonces pues hago mis propias cosas. Pues igual si algún día tienen una duda cómo hice el sistema de las puertas y todo eso, sin problema también les puedo echar la mano con eso. Ok, muchas gracias, ya lo oyeron, Pandilla. Siempre dispuestos aquí para ayudar. Siempre dispuestos para ayudar. Y bueno, cuéntame, ¿qué la has usado en algún momento? ¿Se te ha ido la luz? ¿Ha pasado algo? Por ejemplo, hace poquito acabamos de sufrir un temblor aquí en la Ciudad de México. ¿La usaste o aquí no se sintió? Pues fíjate que apenas la compré después de ese temblor. Cuando pasó ese temblor tuve baja de 2 acróporas. Okay. Entonces por eso dije, ¿saben qué? Pues la voy a comprar. Me la vendieron y pues tenía un falso ahí en la entrada de la alimentación. Okay. La abrí para arreglarla, quedó lista. Y pues de ahí me surgió la duda de hacer una tuya, batería, ¿no? que sea funcional y pues que no valga tanto dinero porque salen muy caras. ¿Aproximadamente precio para la Pandilla? Aproximadamente ahorita andan unos 4,000 pesos. 4,000 pesos esa pila. Correcto. Pues miren, esta también es otra opción, Pandilla, para cuando quieran resguardar su acuario para cualquier cosa que no tengamos prevista. Vamos a seguir checando qué más tiene que ver.